Chicos, buenas tardes, esperando que se encuentren súper bien. Ayúdame enciendo las camaritas, por favor, para poder empezar con la clase del día de hoy. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Listo, gracias, Fernanda. Vale, chicos, les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Vamos a seguir con la continuación de la clase del día de ayer. ¿Ya se puede ver? sí, Ya. Vamos a ver otros tipos de informes, vamos a seguir con las estructuras, lo que habíamos visto el día de ayer, vamos a leer de a poco cada uno para entender de mejor manera sobre este estudio, ¿ya? Título, estudio de la altura promedio de un grupo de 129 estudiantes de tres colegios de la ciudad de Machala. Recuerdan que el día de ayer hablábamos sobre los autores que estaban a lo último, ¿verdad? Ya, en este caso, como es un informe como más estudiantil o que están estudiando, investigando algo, pues el autor está al principio, que es Manuela Mora y Daniela Mier, Colegio El Trébol, 10º año de educación básica, Loja, Ecuador. Ya, de esa manera se pone. La introducción dice, hemos medido la altura de 129 estudiantes del último año de bachillerato de tres colegios de la ciudad de Machala. Fueron 69 hombres y 60 mujeres. La edad promedio fue de 18 años. Recuerden que la introducción es algo que abarca casi a la mayoría del informe que van a ustedes a tratar. En este caso es ese estudio, ¿no? Específicamente de estos estudiantes de tres colegios específicos y están dando especificaciones. Por ejemplo, habla de que han medido la altura. Ya, ahí va un tema, un dato. Altura, son en total 129 estudiantes, el último año de bachillerato, es decir, tercero de bachillerato, en la ciudad de Machala. Características: 69 hombres, 60 mujeres y un promedio de 18 años. Está específicamente casi todo lo que abarca esta investigación. Hasta ahí está entendido lo que es la introducción. sí mismo. Ya, la hipótesis. Dice, partimos de la hipótesis de que los hombres en promedio son más altos que las mujeres. ¿Qué era la hipótesis, chicos? ¿Quién me puede decir qué es la hipótesis? La hipótesis es el primer planteamiento que se realiza en una investigación, el cual lo tenemos presente hasta que al final se descarta o sigue. Excelente, sí, en efecto, eso es la hipótesis. En este caso, nos está diciendo que ellos suponen que los hombres en promedio son más altos que las mujeres. Entonces, ¿qué vamos a resolver en este informe? Ya hablando de eso. ¿Qué es lo que vamos a resolver? Ya lo había dicho Dasha. ¿Qué vamos a ver en este informe? ¿Qué es lo que nos permite a nosotros tener este informe? No importa que se equivoquen, chicos, con tal de que participen y aquí estamos para aprender. Entonces, si la hipótesis es esa, ¿qué es lo que necesitamos hacer con este informe? ¿Cuál sería la resolución? En nuestro informe debemos investigar para saber si seguir con la hipótesis o descartarla sobre si los hombres son más altos que las mujeres. Ya, en efecto, ¿no? Eso es lo que va a pasar en este informe. Entonces, la teoría explica de dónde viene esta hipótesis o por qué se formuló esta hipótesis. Nos dice que en la naturaleza, ayúdenme a leer, Daniela, todo este párrafo. En la naturaleza, los machos son casi siempre más grandes que las hembras. Darwin se, se ve borroso. Darwin, C. 1859. ¿Sí Por pueden leer? ejemplo,
Sí, ahí me salió un poco la pantalla. Por ejemplo, la cita, la diferencia de talla o dimorfismo sexuales en los albores de la humanidad, correspondida a su especialización. Generalmente los hombres salían a casa, mientras que las mujeres dedicaban la recolección andría 1800, 1938. Ejemplo, la cita, nosotras queremos ver si encontramos hoy esas mismas diferencias en la altura de los estudiantes de tres colegios de la ciudad de Machala. Ok, gracias, Daniela. Repita el mismo párrafo, por favor. Gracias. Dasha, ¿me escuchó? ¿Y podría repetirme lo que dijo, por favor? Ya, que vuelva a repetir el mismo párrafo, que lea el mismo párrafo. Ok, Miss. En la naturaleza, los machos son casi siempre más grandes que las hembras. Darwin, ¿sí? 1859. Ejemplo de cita. La diferencia de talla o dimorfismo sexual en los albores de la humanidad correspondió a una especialización. Generalmente los hombres salían de casa, mientras que las mujeres se dedicaban a la recolección. Audrey J. 1983. Ejemplo de cita. Nosotras queremos ver si encontramos hoy esa misma diferencia en la altura de los estudiantes de tres colegios de la ciudad de Machala. Gracias. Dice que en efecto la naturaleza, los machos son casi siempre más grandes que las hembras. Esto está realizado, bueno, esta pequeña frase lo realizó Darwin, ¿no? Charles Darwin, 1859, con respecto a su investigación de la naturaleza, machos, hembras, las especies y toda la situación que hizo Darwin. El ejemplo de citas de esa, ¿no? Esta es una cita, este es un ejemplo de cita, porque esto dijo él y lo dijo en tal año, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo de cita que nosotros debemos poner en cualquier informe. La diferencia de talla o dimorfismo sexual en los albores de la humanidad corresponde a una especialización. Generalmente los hombres salían de casa, mientras que las mujeres se dedicaban a la recolección. Esto, ¿quién lo dijo? Andrews J. 1989. Esto es un ejemplo de cita porque esto lo dijo él. ¿Qué me dice aquí? ¿Qué concluyen ustedes con respecto a esto? ¿Quién me dice? Que la mujer se encargaba de la cosa esa de las cosas del hogar mientras los hombres salían a cazar. Ya, pero ¿por qué serían más grandes? ¿Cuál sería como la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión de eso, chicos? ¿Por qué decía Andrews que el hombre era más alto que las mujeres o más grande? Dice que generalmente los hombres salían a cazar. Entonces, ellos, bueno, lo que dice la teoría de Andrews es que el ser humano evoluciona dependiendo de su necesidad, ¿ya? Entonces, decía que los hombres salían de casa y por eso eran más fuertes, más altos, más grandes, y que mientras las mujeres se dedicaban a la recolección, que ahí no necesitaba una especie de aspecto grande o más alta o alguna situación así.
El hombre evolucionó a raíz de que salía de casa y necesitaba sus músculos, su fuerza para cazar, mientras que la mujercita quedaba en casa. O en este caso, con la recolección de frutos, verduras, que era un trabajo un poquito menos complicado que la de los hombres. Entonces, de esa teoría es que saca Andrews este párrafo y dice que nosotras queremos ver si encontramos hoy esa misma diferencia de altura entre los estudiantes de tres colegios de la ciudad de Machala. Hasta el momento nos están explicando qué es lo que ellos dicen y por qué, de dónde sacaron esta hipótesis, ¿verdad? Hasta aquí está entendido, que sacamos de la teoría de Charles Darwin y la teoría de Andrews J, ¿verdad? Ya, por las dos partes. Dice que la altura de cada estudiante la midió una técnica de laboratorio con mucha experiencia. Para ello utilizó un método incorporado a una balanza. Aquí vamos a la metodología. En la metodología uno se explica cómo se probó esta hipótesis, por qué se aprobó esta hipótesis, cuáles fueron los datos relacionados con respecto a cada uno de los estudiantes. Y vamos a ver, en este caso van a realizar una tabla de valores donde se utiliza el metro incorporado a una balanza. Perdón, chicos. Ya, entonces, la cantidad en este caso está dividida en cantidad y medida. Ya, en la figura uno la altura promedio según el sexo, mientras sea los unos hombres y los otros mujeres, la cantidad y la medida. Tiene doble entrada este cuadrito. ¿Ya? La cantidad de 60 mujeres medían más o menos 163 y la cantidad de 69 hombres 177. Vamos a ver esta figura número 2 que nos muestra en signos de barras la altura, ¿no? En centímetros. 60 mujeres, en su mayoría era 163 centímetros. Y en 69 hombres, la mayoría en 177, promediado. ¿Qué podemos decir hasta el momento sobre los resultados, chicas? Con los resultados vistos podemos decir que la hipótesis es correcta, porque según los estudios realizados en los tres colegios, la altura de los hombres es mayor a la de las mujeres. Ya, hasta el momento, ¿no es cierto? Hasta el momento sabemos que la hipótesis está aceptada. Ya. Eso viene a base de lo que es, en este caso, la metodología. Vamos con el análisis de resultado. Esto viene en procedimiento experimental. Las 60 mujeres del grupo tienen una altura promedio de 163 centímetros, referencia al primer gráfico de los resultados. Los hombres son más altos. Su altura promedio es de 177 centímetros. La diferencia en altura es grande, es de casi 14 centímetros. Vamos a leer el segundo párrafo, Haslem. Miss, Montiel va a responder mediante mi Sí, cámara sí, y mi micrófono. no hay Por problema. el siguiente. Ujú. Sí, sí, me dijo ayer. Procedimiento experimental, ¿verdad? Esto de aquí, Montiel. Los resultados que obtuvimos aparentemente son fiables. La diferencia promedio en la altura entre hombres y mujeres es significativamente grande. La pregunta que nos hacemos ahora es si estos resultados obtenidos pueden representar a la especie humana. Creemos que no podemos llegar a esta conclusión. Nosotros pensamos que los estudiantes elegidos son una muestra representativa de jóvenes de 18 años de Machala en el año 2010 y no de la especie humana. Ya, ¿qué entendió? ¿No entendió? Es que está diciendo algo, no está prendido el micrófono.
¿Qué entendió Montiel? ¿Qué cosa, Miss? ¿Qué entendió sobre lo que usted leyó? Entendí que los resultados no son fiables porque no podemos con solo unos estudiantes, ¿cómo decirlo? Generalizar a todos. Eso dice en el párrafo, ¿no es cierto? Supuestamente usted. Ya, no hay problema. Dasha, ayúdeme leyendo el siguiente, por favor. La elección de la muestra fue hecha al azar. Se pidió a los estudiantes inscritos en el bachillerato en ciencias de estos tres colegios que se registren voluntariamente en la clase de biología. De todas maneras, es posible que los estudiantes que siguen el bachillerato en ciencias sean más altos o más pequeños que el resto de la población. Además, sabemos que los hombres no terminan su crecimiento antes de los 21 años, mientras que las mujeres lo terminan a los 18. Marie 2005. Ejemplo de cita. Ya, La altura final de los hombres adultos de 25 años es probablemente más grande que aquella de los hombres de 18 años, registrada en esta investigación. ya, ¿qué entendió Dasha? Que no, como dijo mi compañera Montiel, no es posible generalizar a todos con simplemente un estudio hecho con una cantidad determinada de estudiantes. Ya, es una muestra representativa, ¿no? Solo simplemente es algo representativo que no quiere decir que abarca todo, como decía Montiel, como decía Aranda. eh, no es algo que absolutamente abarca a todos los hombres, no. Y también depende de, en este caso estamos hablando del Ecuador, de Machala, también depende de dónde venga, de qué situación y de muchas situaciones más. Si hablamos de personas más adultas, pueden ser más altos o pueden ser más pequeños, dependiendo de la edad que tengan y de la situación en que se encuentren, del país, de muchas situaciones más. Las sugerencias, ayúdenme Daniela, por favor. Sería interesante ser medio 720 estudiantes de 18 que no seguían bachillerato en ciencias o 120 jóvenes de 18 años que no sean estudiantes. Verificar el promedio semejante obtuvimos con los estudiantes inscritos en el bachillerato en ciencias de los tres colegios. Es probable que los estudiantes que siguen bachillerato en ciencias provengan el medio más vigilado, donde la alimentación o la práctica deportiva sea diferente a otros sectores de la población, que haya influido el comercio de los huesos y su altura. De la misma manera, sería interesante comprar la altura de estudiantes provenientes de otras provincias o de otros grupos tecnológicos del país. Ya, ¿qué le entendió? Que creo que algunos estudiantes no, o sea, no tenían la oportunidad de estudiar del bachillerato de ciencias y otros sí. No dice específicamente eso. Dice que sería interesante medir a más estudiantes, que no solo sea de esa área, sino que a más. ¿Ya? Y de la misma manera sería interesante comprobar las alturas de varios estudiantes y toda la situación, no solo de este país, sino que también del grupo, lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Podríamos también tomar la altura promedio de los estudiantes de edades diferentes. Los promedios de talla según los sexos de personas de 8, 12, 18, 25 y de 60 años nos pueden dar sorpresas. Sabemos que Marie 2005, que las mujeres tienen un crecimiento más rápido que los hombres, pero en crecimiento duran menos tiempo. Una mujer de 12 años es en promedio más grande que un hombre de 12 años. Este fenómeno sería interesante estudiar, es decir, que por ejemplo, hasta una cierta edad, la mujer es por lo general un poquito más alta que el hombre, pero llegan a una edad en la que el hombre ya alcanza y rebasa la altura de la mujer.
que ese es otro tipo de estudio. Conclusión, se midió la altura de 69 hombres, 60 mujeres, con una edad de 18 años y estudiantes de bachillerato en ciencias. Las mujeres alcanzaron una altura promedio de 163 centímetros y los hombres de 177 centímetros. Esta diferencia es muy significativa. Tenemos las bibliografías, que es de dónde nosotros sacamos, en este caso existen también lo que son las citas y de dónde sacamos toda esta información. Ahí tienen algunas preguntas que si ustedes desean las pueden reflexionar y las pueden realizar sin ningún problema, si en caso desean aplicar a esto. Cita de entrevistas. Esto viene de resultados. Esto es un informe de investigación, pero con entrevista. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Pues simplemente es esto, chicos. Ya la anterior era como un informe de una investigación que estaban haciendo. En este caso es un informe de investigación dependiendo de una entrevista, ¿no? Títulos de autores, pues están al principio. La introducción, con el fin de saber si las lenguas indígenas están desapareciendo en Ecuador. Entrevistamos a Juliana, una mujer shuar originaria de Bonanza, pero que vive en Guayaquil. Su lengua materna es el shuar. Ya nos dice más o menos de qué se va a tratar esta entrevista. Los resultados al inicio, porque la anterior, los resultados estaban al final casi, ¿ya? Entonces, los resultados están después de la introducción en este caso y la cita de las entrevistas. ¿Cómo cito yo la entrevista? Pues la pregunta que le hice, lo que me respondió la pregunta y así va sucesivamente. Esa es una cita de entrevista. Aquí sigue con el resumen. En resumen, en casi todas las actividades diarias, Julia se encuentra con una persona que habla español, por lo que no puede hablar en Shuar. Para saber, buscamos en internet y encontramos que los Shuar viven en las provincias de Morono, Santiago, Pastaza, y los Shuar son el pueblo indígena amazónico más numeroso que habita en las selvas del Perú y del Ecuador. Shuar es su idioma, significa ser humano. Nosotros queríamos saber si las lenguas indígenas están desapareciendo y encontramos que todavía muchas personas hablan algunas de ellas, pero cuando se van a otro lugar que no es en el pueblo, empiezan a dejar de hablar en su lengua porque para todo lo que hacen necesitan español. Finalmente vimos que estas personas, si ya no viven en su pueblo y tienen hijos, ya no les enseñan su lengua materna porque ya no la necesitan. Ya es lo que nos decían las preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas era que si es que ella y sus hijos hablan shuar, ella había respondido que no, porque ahora en la actualidad, como viven en Guayaquil, pues la mayoría de personas se comunican por el español. Entonces ya no necesitaba que aprender el shuar. Finalmente vimos que en estas personas, si ya no viven en su pueblo y tienen hijos, ya no les enseñan la lengua materna porque ya no la necesitan. En conclusión, en esta investigación encontramos que en nuestra comunidad hay personas que hablan shuar, pero ya no hablan con sus hijos en su lengua materna, pues prefieren que aprendan español. Creemos que si las personas dejan de usar la lengua indígena, porque en donde viven actualmente no es necesario hablarla. Y si además sus hijos ya no la están aprendiendo, es posible que las lenguas indígenas sí lleguen a desaparecer. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ya. ¿Cuál es la diferencia de esta con la anterior? ¿Quién me dice? Antes había qué. ¿Por dónde se empezaba? ¿Qué había antes de la introducción? Había algo más. Perdón, después de la introducción había algo más que nos aclaraba qué era Dasha. ¿Qué existía aquí? Una hipótesis. ¿Ya? En este caso no hay hipótesis, en este caso existe una entrevista. Ahora, después de los títulos de autores, existe que una introducción y los resultados era lo último. Y aquí existía que un desarrollo, ¿ya? En este caso es diferente porque este es un informe de qué, de una encuesta, de una persona que se le hizo una entrevista, una persona que respondió, que hubo preguntas y respuestas, ¿ya? La cita de la entrevista, como vuelvo y repito, son las preguntas y respuestas realizadas hacia la persona y eso sería un informe con respecto a una entrevista. Ojo, aquí tenemos bibliografías, tenemos referencias. En la entrevista no tenemos referencias ni bibliografías, simplemente conclusiones y se acabó. Eso es lo que tenemos a lo último, ¿ya? En este caso, tenemos una conclusión, tenemos dos, tres. Tenemos dos conclusiones y un resumen, ¿ya? Eso es lo que tenemos.
En el caso del arriba, que ya es un informe experimental, se encuentra incluso los gráficos, la metodología que anteriormente no encontrábamos. Esos chicos con respecto al día de hoy, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí o está todo claro? ¿Está No, claro? sí, Listo, chicos. Entonces nos veríamos la próxima clase. Que les vaya súper bien. No se olviden de revisar las actividades que están en la plataforma y cualquier situación, eh, me avisan por medio del interno de la plataforma, ¿ya? Esos chicos, nos vemos el día viernes, me parece, bueno. con ustedes. Ujú. Listo, chicos. Cuídense, chao. Ya pueden nomás salir de la reunión. Chao, chicos.